Vamos a hablar de cómo es que ha crecido y sigue creciendo la matrícula global para educación superior, educación universitaria. Y crece de manera sistemática. De momento son 235 millones de estudiantes en Latinoamérica y se estima que para el 2040 pueda llegar a 549 millones. Esas son cifras muy difíciles de pretender abarcar imaginariamente. Son enormes, masivas, ¿verdad? Esta tendencia en Iberoamérica aumentó a 38 millones de estudiantes con una tasa de matrícula del 52%. Pero ¿es suficiente este índice para hablar de que estamos en el camino adecuado de brindar educación de calidad que impacte realmente en el estudiante y en su futuro post graduación, ¿no? O sea, puede recibir su título, su bachillerato? Nuestra invitada esta tarde, Adriana Angarita, que es CEO de Seneca Lab, una institución de reconocido liderazgo en el tema, en el ámbito de la educación superior, cree que no, que hoy debemos medir el impacto de la educación superior poniendo metas perfectamente trazables, con indicadores que van más allá del tema de la graduación, sino hay que mirar deserción y empleabilidad, ¿no? Y esto requiere una revolución en el ámbito educativo, no solamente en el tema de impartir clases, sino en la producción estudiantil y en sus posibilidades de empleabilidad. Conversamos a esta hora de la tarde con Adriana Angarita para que nos dé más detalles de la propuesta de Seneca Lab para esta revolución educativa. ¿Cómo estás? Bienvenida, Adriana. Gracias por atendernos. Pamela, un placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante que a veces se vuelve tan técnico que como que no termina uno digiriéndolo, como tú decías al inicio. Realmente el concepto de calidad siempre se ha hablado de indicadores, de como una cosa que miden las universidades para las universidades. Realmente desde nuestra perspectiva la calidad es única y significa la utilidad también de la educación, la practicidad. No podemos hablar de, por ejemplo, instituciones acreditadas en un país donde hay desempleo, donde la competitividad sigue bajando. Y esa definición de calidad por eso debe construirse con todos los actores del ecosistema. El empleador tiene que ser un elemento que también esté mirando qué es lo que definimos como calidad en la educación superior y cómo estos temas, por ejemplo, de deserción, que son tan importantes y que son muy de todos los días en nuestra educación latinoamericana, donde muchos inician, pocos terminan, desde la básica y la media, tiene que ser una medida fundamental para sustentar el trabajo de una universidad. ¿Tenemos una medida, una tasa de deserción a nivel de Latinoamérica y a nivel de Perú? Cambia mucho, depende de cada ecosistema, depende de cada país tiene una medición también diferente. Normalmente tiene que ver, y esto es muy importante, Pamela, hablar de datos públicos. Normalmente las instituciones, no necesariamente en todos los países de Latinoamérica, tienen esta posibilidad o esta obligatoriedad de compartir datos sobre su gestión, de tal forma que toda la audiencia, toda la población pueda decidir qué universidad realmente está haciendo un muy buen trabajo. Inclusive ahí comparas las universidades privadas con las universidades públicas y viene una discusión muy del tipo de gestión que tiene que traspolarse, no es si lo público o lo privado es bueno, sino que está teniendo más impacto en el país, cuáles son los resultados del presupuesto que le asignamos como país a esa educación superior y qué pasa con las universidades privadas y el resultado de lo que están teniendo, que sean medidas equiparables, que se pueda realmente valorar quién lo está haciendo bien, porque deserción sí es una tasa muy importante para Latinoamérica y especialmente en educación a distancia. Entonces, ahí tenemos un primer requerimiento, que la data de universidades públicas y privadas respecto al tema deserción, y me imagino que igual que otros, que sea público y comparable, ¿no es cierto? Yo tengo una inquietud respecto, porque hablas de empleabilidad como también un tema a medir respecto a la calidad de la enseñanza y el impacto de la misma. Y sobre los programas que se ofrecen en las universidades, ¿no? Se han ayornado con los requerimientos del mercado hoy. Claro, siempre se va a necesitar un abogado,
se recontra necesitan ingenieros, por supuesto. El ingeniero siempre va a tener cabida en el ámbito profesional, más aún con el desarrollo de las tecnologías hoy. Médicos, pero ¿qué hay con otras carreras? O sea, ¿se han ayornado los programas a los requerimientos laborales? Es una muy buena pregunta y tiene que ver con este complejo mundo de la actualización. Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que las universidades se actualicen más rápido. Y eso lo decimos desde todos los puntos de vista. Pero ¿por qué no se actualizan más rápido? ¿Por qué no tenemos estas medidas comparativas de nuevas carreras para entender un poco lo que tú mencionas de nacen nuevas disciplinas, nacen nuevos saberes que llevan a que modifiquen las profesiones tradicionales, como bien lo mencionas? Un médico hoy no puede ser el mismo médico que hace 10 años, totalmente diferente, y tiene que tener mucho más relación con la tecnología en su propia gestión de la carrera, pero a la vez hay nuevas ramas que están requiriendo y que no necesariamente el sector productivo lo va sabiendo, porque está cambiando todo tan rápido. Claro. Pero lo que sí es cierto es que es necesaria esta conversación desde lo que yo necesito que pase, desde la empleabilidad y hacia dónde se proyecta el país, la competitividad del país también, con qué tan rápido estamos pudiendo hacer los cambios en las universidades. No es un tema solamente de si yo quiero hacerlo o estoy convencido. Nuestro sistema regulatorio, nuestra legislación, qué tan rápido responde a los cambios que requiere nuestro país, qué tan flexible es a que yo proponga aspectos innovadores en mi universidad. La mayoría de los países de Latinoamérica, Pamela, y es algo que hemos estado investigando y muy estudiosos en los últimos años, tienen sistemas legislativos que se diseñaron para controlar. Es decir, demuéstreme que lo está haciendo bien y le doy permiso. Pero con el cambio que ha tenido la educación y la propia dinámica de los países, la inteligencia artificial cambió completamente las reglas de juego. Realmente se requieren ahora sistemas que permitan innovar, que tengan la flexibilidad suficiente para que una universidad pueda intentar hacer cambios de lo que se propone y demuestre resultados, demuestra la efectividad de lo que está haciendo a partir de los datos que estamos hablando, que son trascendentales. Que superemos el control, perdamos control para dar libertad, para generar sistemas innovadores, y esa conversación tiene que darse entre todos los actores de cada país para poder generar estos cambios. No, siguiendo en el tema de la empleabilidad, ¿cuáles son los criterios que priman ahora en los empleadores? ¿Dónde la tasa de empleabilidad es mayor, si es posible? O sea, hay universidades públicas prestigiosísimas en todo el mundo, las europeas, pero también está la competencia de la educación privada, que es mucho más costosa, pero son, digamos, un puñado, ¿no?, que tienen este prestigio, pero impagable para la mayoría. La tasa de empleabilidad, ¿cuáles son los requisitos de los empleadores y dónde se inclina más la balanza respecto a tasa de empleabilidad? ¿En universidades privadas, universidades públicas? ¿Es parejo? Mira que eso depende mucho de los países. Hay países en los que las universidades públicas tienen mucho prestigio, pero sin embargo hay otros donde la privada tiene mucho más impacto. Yo me atrevería a decirte que la empleabilidad va directamente vinculada al uso de la tecnología en la universidad. Y no solamente la tecnología en el aula. A veces pensamos que si el profesor tiene tablero inteligente, ya está. No, estamos hablando desde la gestión. Yo puedo gestionar mi universidad y entender si los cambios que estoy haciendo están dando resultados cuando tomo decisiones basadas en datos. Y eso significa tener un sistema académico robusto que podamos leer todos los actores para entender variables y tomar decisiones institucionales. Uno de los desafíos que tienen más importantes los dos tipos de universidad que mencionas es la pública. Toma mucho tiempo realizar un cambio porque tiene unos procesos muy burocráticos precisamente por su propio estado de público, pero que cuando lo hace son transversales a toda la universidad, o sea, todos tienen que hacerlos así. La privada, como es mucho más rápida, tiene la particularidad de que decide hacer cambios casi por células. Entonces hay un profesor muy bueno que te hace espacios de inteligencia artificial en el aula y es excelente, pero los demás no necesariamente lo tienen porque son esquemas que se van moviendo de forma independiente. Así funciona. Si logramos tener en las privadas esos sistemas de información basados en datos y encontramos que de pronto una forma de enseñanza, un método, una herramienta es más efectiva en el aprendizaje, podemos estandarizarlo y que todas las aulas, los espacios formativos lo tengan. Si tú le preguntas a un empleador hoy en día,
cuál es su mayor dificultad para contratar, sin duda te van a decir que las competencias tecnológicas, porque todas las profesiones cambiaron y hay que estar súper actualizado. Pero estoy casi segura que todo empleador te va a decir habilidades blandas. Y las habilidades blandas no han cambiado. Las habilidades blandas son las mismas, solamente que hoy adolecemos más que antes de ellas. Entonces, ¿qué esperas? Que la gente trabaje en equipo, que tenga empatía, que sea puntual, que tenga compromiso, que sea... Eso no ha cambiado, siempre lo hemos requerido. ¿Por qué ahora se consigue menos? Esas son preguntas que las universidades y especialmente las estructuras tienen que estar tratando de hacer cambios, hacer apuestas, medir los resultados y realmente entregar a la sociedad un estudiante como lo requiere el empleador. Y no es un tema, honestamente, que es que los empleadores quieren tener un control o quieren personas para pagarles menos. No es cierto. La competitividad de los países de Latinoamérica es sumamente agresiva. Lo que hoy Perú no produce, lo va a producir el vecino. Claro. Y se va a llevar a un mercado y ahí viene un trabajo y viene una cantidad de elementos que tienen que ver con la economía peruana y realmente cómo las universidades ahí es que aportan a la competitividad del país. Adriana, ha sido un gusto conversar contigo. Créeme que me hubiera gustado extenderme más porque el tema es fundamental, es fundamental. Los chicos quieren saber a dónde apuntan con la carrera que les apasiona, ¿no? Cuáles son los requerimientos del mercado y además qué exigirles a la institución a la que los padres de familia confían, ¿no es cierto?, la educación superior de sus hijos. Así que espero que no sea esa la última vez que hablemos de este tema. Un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, Pamela, y no te preocupes que precisamente vamos a llevar a Perú este año un foro donde vamos a hacer eso que te estoy diciendo con todos los actores del ecosistema peruano para encontrar una solución en el tema de legislación de la educación a distancia. Así que vamos a estar por ahí en contacto. Excelente. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto. Buenas tardes.